Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Quisimos ser muy puntuales porque sabemos que el tiempo de ustedes en el exterior vale oro. Entonces, en ese sentido, la idea es que aprovechemos de este espacio. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Alejandro Piedrahita. Yo soy el gerente comercial de Colombia Raíz. Nosotros somos un broker hipotecario e inmobiliario que normalmente asesora a colombianos residentes en el exterior que desean tener su vivienda propia en Colombia. Trabajamos con las principales constructoras del país para lo que es una asesoría inmobiliaria de confianza, y por el otro lado también obviamente tramitamos todos los créditos hipotecarios, en este caso con Bancolombia, justamente para que encuentren esa solución, esa financiación y puedan hacer toda la transacción de la operación de su compra de vivienda en Colombia de forma muy natural, de forma tranquila, segura, como si estuvieran aquí en Colombia y con todas las facilidades. Entonces, nada, darles la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio tan especial y darle la bienvenida a María Alejandra, que es la gerente comercial de Bancolombia y que hoy nos trae un contenido muy interesante, muy especial, preparado para todos. El manejo integral de su dinero, la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de invertir estando en el exterior. Financiar la vivienda con Bancolombia tiene muchísimas ventajas. Nosotros tenemos más de 16 años que hemos buscado acompañar a los colombianos en el exterior ofreciéndoles diferentes facilidades, diferentes soluciones para que estando desde cualquier país del mundo puedan acceder a su dinero, puedan tener una cuenta, puedan tener servicios y productos del banco para no perder esa conexión que tienen con Colombia. Entonces, puntualmente para la financiación de la vivienda, lo más importante es que estando desde alguno de los 20 países que enseguida les vamos a mencionar, donde nosotros podemos llegar a través de nuestro broker Colombia Raíz, pueden acceder a la financiación de vivienda y no solamente la financiación, sino también todo ese proceso de acompañamiento antes de poder adquirir el crédito hipotecario, cómo a través de Colombia Raíz pueden tener ese acompañamiento, esa asesoría cuando apenas están pensando en invertir en Colombia. Entonces, aquí viene un acompañamiento muy importante al colombiano en el exterior antes, durante el proceso de crédito, inclusive después por parte de nuestro aliado, pero también digamos que directamente por parte de nosotros cuando en el proceso del crédito hipotecario se requieren algunas firmas físicas y para esto le recomendamos tener un apoderado aquí en Colombia que es una persona en confianza, que ustedes tengan la confianza, no necesariamente tiene que figurar en el crédito, pero digamos que está aquí en Colombia y que hace las veces pues de ustedes que están en el exterior, pero para las firmas de documentos que se requieren acá, notarías, escrituras, etcétera. Entonces, digamos que aquí, como sabemos que esos apoderados de estas personas probablemente no tienen conocimiento tampoco de cómo es el proceso, los llevamos de la mano nosotros también diciéndoles paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Entonces tienen un acompañamiento doble, tanto el colombiano en el exterior como la persona que está aquí en Colombia para facilitarles todo el proceso de adquisición de vivienda. Obviamente con todos los mejores estándares de servicio de Bancolombia y digamos que con todo el respaldo de nuestra marca. Adicionalmente, tenemos, digamos, unas tasas muy favorables para los colombianos en el exterior, inclusive los colombianos en el exterior pueden sumar ingresos familiares para tener una mayor capacidad adquisitiva en el crédito, ya sea con personas que residan aquí en Colombia y el colombiano en el exterior o con su pareja, con su esposo, esposa, etcétera, familiares que tengan también en el exterior y que estén en alguno de los 20 países en donde nosotros podemos atenderlo en este momento. Don Mario, sin importar que sea un extranjero. Sin importar que sea un extranjero, es posible un colombiano y un extranjero que hagan parte del crédito. Entonces, eso sí es muy importante, que haya un colombiano en el crédito. Pero si digamos que tenemos casos de, ay, mira, yo soy una colombiana, mi esposo es extranjero, mi esposo es el que tiene el capital, no hay ningún problema. Figuran los dos en el crédito y el extranjero puede ser el aportante, no hay ningún inconveniente. También es algo, hay una ventaja muy importante con los créditos en Bancolombia y es que con los colombianos en el exterior tiene una ventaja gigante que son las tasas de cambio que tenemos en este momento. Entonces, el crédito es a cuota fija en pesos y
con las tasas de cambio, digamos que a pesar de que el colombiano en el exterior se programe siempre a mandar el mismo monto, pues aquí en la conversión en pesos, con estas tasas de cambio tan altas que tenemos en este momento, pues obtienen una mayor cantidad de pesos. Entonces van teniendo unos excedentes. Esos excedentes pueden abonarlos a capital y eso puede implicar que ya sea o que reduzcan el plazo del crédito o que se reduzca la cuota mensual. Incluso nosotros vemos que tradicionalmente los colombianos en el exterior pueden tomar el crédito a 15, a 20 años y se demoran aproximadamente 7 años para pagarlo, es decir, reducen casi un poco más de la mitad el tiempo del crédito precisamente por esas ventajas de la tasa de cambio. No olvidemos que en este momento también tenemos unos subsidios del gobierno. Esos subsidios del gobierno también los colombianos en el exterior pueden acceder a ellos. Entonces, si tienen inquietudes sobre esta facilidad, también los invitamos a contactar a Colombia Raíz para que les dé más información sobre estos subsidios, cómo aplican y cómo pueden acceder a ellos, que no se pierdan esta gran oportunidad. Y finalmente, pues digamos que este crédito hipotecario, la financiación de la vivienda, va muy de la mano con la posibilidad de tener una cuenta de ahorros en el banco en caso de que ya no la, pues que en este momento no la posean, y es que les permite tener el manejo integral de su dinero. Entonces, ustedes se hacen el giro a su cuenta de ahorros, el giro pues de las divisas, llega a la cuenta de ahorros. De esa cuenta de ahorros se debita la obligación del crédito hipotecario y ustedes no necesitan de ningún tercero para administrar su dinero, sino que ustedes directamente pueden tener toda la maniobrabilidad de su plata. Entonces, digamos que aquí tenemos toda una serie de ventajas y obviamente pues con todo el respaldo de Colombia Raíz y de Bancolombia. Así es, Mariano, excelente. Yo creo que de todo eso que mencionas cabe resaltar algunas cositas. Lo primero es que Bancolombia tiene un servicio al cliente espectacular, muy bien montado, muy bien pensado, con un montón de personas, digamos, a disposición para este mercado, sin contar pues nosotros como broker que también estamos ahí, ese es nuestro trabajo. Entonces el servicio de Bancolombia para los colombianos en el exterior realmente sí es muy bueno. Digamos que las tasas que en este momento tenemos son unas tasas muy competitivas, las facilidades de hoy en día de uno poderse postular con una pareja extranjera, no importa que sea digamos del mismo sexo, hoy en día eso es muy normal, y esa facilidad de poder sumar esos ingresos, sobre todo cuando son divisas, eso que tú decías, la tasa de cambio en verdad les favorece, hace que se les multiplique ese dinero cuando lo pasan a pesos colombianos y puedan tomar créditos muy cómodos, ¿cierto? Hay personas que les gusta pagar, hemos visto muchos casos de las personas que les gusta pagar los créditos muy rápido, digamos relativamente a 5 o 7 años, que era lo que te decías tú, que se pueden incluso demorar pues en pagos normales, pero entonces se asustan cuando uno les dice que el crédito es a 10, 15, hasta 20 años. La idea es que no se asusten porque digamos que el hecho de que permita bonos a capital o pago de la deuda, el hecho de que permita bonos a capital o pago de la deuda en su totalidad de forma anticipada sin ninguna penalización, pues eso realmente es una ventaja para que ustedes pues puedan tomar un crédito, digamos, al mayor plazo posible, pero en formas muy cómodas, donde se comprometen los flujos de caja muy poco, y digamos cuando tienen esos excesos de liquidez y pueden abonar, realmente pues abonan directo al capital sin que se vaya a los intereses, y en verdad eso les va a facilitar, digamos, toda la transacción y les va a beneficiar. Entonces eso es bien importante. No se olviden que sí es posible los subsidios para los colombianos residentes en el exterior, en su gran mayoría. Lógicamente, dependiendo del perfil del cliente, pues viene un subsidio u otro detrás de la propiedad, pero la idea es que no dejen de preguntar por los subsidios, porque los colombianos en el exterior efectivamente sí aplican a estos. Lo otro es que en manos nuestras pues está todo el acompañamiento. Nosotros en Colombia Raíz estamos comprometidos con brindarte un acompañamiento, un servicio excelente, y eso que tú mencionabas de las cuentas de ahorros, yo creo que es vital, eso es sumamente importante, que me parece que vale la pena que entremos a detalle acerca de las ventajas de las cuentas de ahorro. María, que nos puedas contar un poquito acerca de estas ventajas justamente, cosa que el colombiano que está al otro lado del mundo no solamente tenga una solución de crédito, sino que pues pueda encontrar todas las soluciones que uno necesita para la compra de una vivienda desde el exterior. Entonces, María, yo creo que esa es la siguiente pregunta. Cuéntanos cuáles son las ventajas de esas cuentas de ahorro con Bancolombia desde el exterior. Sí, claro que sí, Alejandro. El objetivo primordial para que un colombiano en el exterior tenga una cuenta de ahorros es facilitarle el manejo del dinero para que no tenga que recurrir a terceros para poderlo hacer. Como les decía, ¿cuál es el objetivo? Y es que teniendo
cuenta de ahorros, el colombiano en el exterior pueda lo que nosotros llamamos autogirarse, es decir, él se gira desde el exterior a él mismo, a su propia cuenta de ahorros. Llegan las divisas a esa cuenta de ahorros y desde esa cuenta de ahorros se le debita la obligación del crédito hipotecario, o desde esa cuenta de ahorros el cliente puede hacer los pagos que requiera, el pago de administración, pagos de servicios, pagos de, no sé, trabajadores, pagos de colegios, lo que necesiten hacer, digamos que todo a través de los canales virtuales desde el exterior, a través de la aplicación de Bancolombia o a través de la sucursal virtual Personas. Entonces, lo primero y lo más importante es que un colombiano en el exterior, estando en cualquier parte del mundo, puede abrir su cuenta de ahorros con Bancolombia. Entonces, aquí es muy importante, no tienen que venir a Colombia para poder abrir su cuenta de ahorros y pueden estar en cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ingresar a la página web de Bancolombia, grupobancolombia.com.co, ponen, digamos que hay un espacio que dice necesidades y hay un espacio específico que dice colombianos en el exterior. Cuando le dan clic ahí en colombianos en el exterior, encuentran todo el portafolio que tenemos para ustedes y encuentran cómo manejar su dinero desde el exterior y ahí les explicamos todo. Pero no solamente eso. Si digamos que son personas, yo no soy muy amigo de la tecnología, yo me pierdo, estoy un poco temeroso, no se preocupen que simplemente contactan a Colombia Raíz y a través de Colombia Raíz pueden hacer ese proceso de apertura de la cuenta y obtener toda la asesoría sin ningún problema. Entonces, digamos que aquí viene la primera facilidad o el primer tip más importante, y es desde cualquier parte del mundo, estando desde el exterior, pueden abrir una cuenta de ahorros, ya sea autogestionándose o a través de la asesoría con Colombia Raíz. Yo les quiero contar que, digamos, es una facilidad para los colombianos en el exterior que no tienen esa limitación de dónde esté. Básicamente desde cualquier ciudad del mundo, que hay colombianos en todas partes del mundo, puedes abrir tu cuenta de ahorros en Colombia y utilizarla como si estuvieras aquí de una forma omnipresente. Esto es bien importante para hacer todas las transacciones, justamente porque lo que es la sucursal virtual del banco y los pagos por internet pues lo es todo hoy en día, ¿cierto? Hoy en día todos los pagos pues básicamente son por PSE o por las plataformas digitales, y más allá del uso de la sucursal virtual de Bancolombia pues es excelente. Uno que conoce los bancos aquí nacionales, pues efectivamente yo creo que en su gran mayoría las personas tienen una cuenta de ahorros en Bancolombia y pagan los servicios, pagan la cuota del apartamento, lo que necesiten, digamos de forma muy tranquila, muy normal, utilizando la sucursal virtual del banco. Entonces esa facilidad realmente es muy importante, sobre todo porque no le tienes que mandar el dinero a alguien más, y casos sí han visto donde finalmente ese dinero pues se pierde, ¿cierto? No llega, digamos, a donde tiene que llegar ese dinero, y es muy triste, sobre todo porque adicionalmente quien recibe ese dinero pues también lo tiene que declarar como ingresos propios. Entonces en ese sentido pues quien te está haciendo un favor al mismo tiempo lo estás perjudicando, y la idea nuevamente es que tú no tengas que soltar tus recursos, que no le tengas que enviar la plata a nadie más, sino que desde tu banco en el exterior o la casa remesadora en el exterior te gires a ti mismo, ¿cierto? Básicamente a tu cuenta de ahorros en Colombia con toda la seguridad, con toda la tranquilidad, y digamos después de eso ya sí pues como si estuvieras aquí, haces todo lo que tengas que hacer. Esto viene ligado pues de otras ventajas, como el débito automático, viene ligado a las ventajas de que no paga cuota de manejo, por lo que decía María Alejandra ahorita, son cuentas que normalmente no se les expide plástico y por ende no pagamos cuota de manejo. Pero otra de las más importantes ventajas de estas cuentas de ahorros, además de que te brinda esta seguridad, estas facilidades, es justamente, digamos, resolver esa pesadilla de la monetización, que muchas veces se vuelve para los clientes toda una nebulosa sobre, bueno, yo cómo hago para enviar los dineros, que sea fácil, directo, que me llegue a mi cuenta, ¿cierto? Y lo que hacemos con estas cuentas de ahorro de Bancolombia justamente es firmar un abono automático, que eso es decirle al banco, señor banco, por favor, cada vez que yo mande un giro a Colombia, usted automáticamente me lo monetiza. Y la ventaja de esto básicamente es que las personas giran esas divisas y cuando se meten al banco, a su sucursal virtual, ya encuentran los pesos y bueno, ya luego hacen y disponen de sus recursos en su totalidad. Digamos que esto es muy bueno porque no solamente va a facilitar el crédito hipotecario, sino que pues si gestionas la cuenta desde el mismo pago de la cuota inicial, seguramente vas a poder
tener mayores facilidades para hacer el pago de la misma y aprovechar estas ventajas desde el primer instante, que esa es la idea, esa es la invitación. Agrega demasiado valor, muchas facilidades de colombiano en el exterior y sobre todo también, pues además de brindarle seguridad, independencia y autonomía, le resuelve ese tema de la monetización. Yo creo que ahí también amerita que profundicemos un poquito justamente para que hablemos sobre cómo es ese proceso de monetización con el banco, ¿cierto? Que nos cuentes que muchas personas pues, ya conocen el camino, pero para otras es todo explorar por saber cuáles son los costos, cuáles son los medios, cómo me sale más fácil y justamente cómo podemos sincronizar este tema de la cuenta de ahorros con este proceso de monetización que entra en sinergia y se articula muy bien. Mari, cuéntanos por favor. Gracias. Claro que sí, Alejandro. Yo creo que lo primero es aclararle a los clientes qué significa monetización. Cuando nosotros hablamos de monetización, hablamos de recibir divisas del exterior y convertirlas a pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso en Bancolombia? Entonces, aquí vienen dos puntos muy importantes. Nuestra recomendación, sobre todo para los colombianos en el exterior, es que los recursos lleguen directamente a su propia cuenta, como lo estábamos hablando anteriormente. Y esos recursos desde el exterior pueden provenir de dos fuentes. La primera es a través de compañías de envío de dinero o compañías remesadoras, o la segunda fuente es a través de bancos en el exterior, que es lo que llamamos un giro bancario o un giro SWIFT. Entonces, vamos por el primer camino, las remesadoras. Las remesadoras son compañías como MoneyGram, RIA, Dolex, Smallworld, Zoom. Digamos que nosotros tenemos más de 17 convenios con remesadoras aliadas que lo que hace es permitirle a los clientes que debiten de sus cuentas en el exterior, de sus tarjetas de crédito en el exterior o simplemente recibir esos pagos en divisas en efectivo en el exterior para enviar el giro a Colombia, a la cuenta pues de este colombiano en el exterior, como les decíamos como ejemplo. Pero también puede enviarse pues a cualquier persona, ya sea a una cuenta o para que se reclame en efectivo. Valga la pena pues como esa anotación. Entonces, ¿cuándo utilizar esas remesadoras? Primero, cuando el colombiano en el exterior, por ejemplo, no tiene una cuenta. Entonces, si no tiene una cuenta bancaria, puede utilizar la remesadora para recibir. Segundo, cuando el beneficiario aquí en Colombia no tiene una cuenta bancaria, también puede utilizar el proceso de remesadoras. Tercero, cuando los montos que se van a enviar no superan los $10,000. Tradicionalmente, las remesadoras, depende de cada remesadora tiene sus políticas, tienen sus montos que permiten transar, pero tradicionalmente hasta $10,000 las remesadoras permiten hacer las transacciones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la remesadora? Y es que hay una transparencia absoluta en los costos asociados de la transacción. Desde el momento en que se va a enviar el giro, el ordenante, la persona que envía la transacción, sabe exactamente cuántos pesos le va a llegar al beneficiario en Colombia y sabe exactamente cuánto le vale el envío de la transacción, que es la comisión que se tiene que pagar. Entonces, nosotros recomendamos ampliamente el uso de las remesadoras, por ejemplo, para la cuota del crédito hipotecario, porque se tiene la certeza de cuántos pesos van a llegar a la cuenta del beneficiario o el mismo colombiano en el exterior para poder hacer el pago de su crédito hipotecario. Ese es el primer camino, esas son las recomendaciones y las ventajas asociadas a este primer camino. Ahora, el segundo camino, que son los giros bancarios o los giros SWIFT, es la comunicación entre bancos, entonces requiere que el origen de los recursos sea una cuenta en el exterior y el destino sea una cuenta de Bancolombia. Con estas transacciones normalmente tardan mucho más tiempo de lo que puede tardar una transacción vía remesadora, y mucho más tiempo es que con remesadoras podemos tener los dineros en cuestión de minutos, 10 minutos, 15, máximo media hora, y el giro bancario puede tardar entre 1 y 3 días en llegar a Bancolombia y verse reflejado pues, en las cuentas de nuestros clientes. Y adicionalmente tiene unos costos un poco más elevados. ¿Qué significa? Esos costos de envío, la comisión de envío dependerá del banco en el exterior, pero más o menos oscila entre los 30 y los $60 el envío. Y cuando se recibe el dinero,
Depende de desde dónde se está mandando ese giro bancario, pueden intervenir varios bancos en el procesamiento de esa transacción. Y esos bancos internacionales cobran unas comisiones que son debitadas del monto principal, es decir, del monto que se está enviando. Esas transacciones y ese monto que se descuentan no tenemos cómo controlarlo porque cada banco es autónomo y no sabemos cuál es la ruta que va a seguir esas transacciones. Entonces pueden haber descuentos, puede ser que envíen $1.000 y aquí a Colombia lleguen $990. Eso puede llegar a suceder y es importante que nuestros clientes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden intervenir varios bancos internacionales que cobran por ese procesamiento de esas transacciones. Una vez llegan las divisas acá a Colombia por estos giros bancarios, entonces se procede a hacer el proceso de negociación o de fijación de tasa de cambio. Esa tasa de cambio puede ser negociada a través de la mesa de dinero o el mejor canal, digamos que no solamente en tasa de cambio, sino también en facilidad para los colombianos en el exterior, es a través de la sucursal virtual Personas, pueden identificar cuál es la tasa de cambio que les aplicaría para esa transacción, para el día puntual. Digamos que no hay restricción en temas de horario, sino que está habilitado por la sucursal virtual hacer esa transacción los 7 días de la semana, prácticamente todo el día, y pueden visualizar cuál sería la tasa de cambio que les aplicaría hoy, o si dicen, no, yo quiero esperar a ver mañana cómo está, entonces esperar mañana y ver qué tasa de cambio les aplicaría y así sucesivamente. Pero ahí vale la pena la aclaración, y es que con esto no está la certeza de cuántos pesos se van a recibir entonces con esta transacción. Esas son las dos grandes diferencias entre el esquema de remesadoras, el esquema de giros bancarios. ¿Cuándo recomendamos los giros bancarios? Cuando son transacciones entonces de montos superiores, que no se pueden hacer a través de remesadoras, es decir, aproximadamente más de $10.000. La recomendación es que utilicen entonces el giro bancario, pero teniendo en cuenta también que van a tener unos costos tanto en el envío de la transacción como los costos que pueden tener los bancos que intervienen en el proceso de la transacción, bancos internacionales, y que una vez llegan las divisas, pues dependerá de la tasa de cambio que vaya a aplicar para poder saber cuántos pesos realmente van a recibir. Entonces, en todos los aspectos les recomendamos ampliamente a esos beneficiarios afiliarse al servicio de abono automático. ¿Para qué? Para que tan pronto llegue la transacción, inmediatamente se haga el proceso de abono de los recursos a la cuenta y evitemos de pronto que se nos pase y esa transacción se devuelva al exterior. No sé de pronto, Alejandro, si hay alguna inquietud adicional respecto a este tema. Yo quisiera agregar dos cositas. Lo primero es tener en cuenta que las divisas al país deben de llegar en dólares, ¿cierto? Entonces ese que va a girar euros, de algún modo primero tiene que hacer una conversión a dólar para que luego le entre ese dinero a pesos colombianos y entonces ahí es donde se ven parte de esos costos asociados, ¿cierto? De los cambios entre los giros, sí. Ahí hay un parte sí, parte no, Alejandro. Es decir, hay unas divisas que nosotros podemos recibir sin ningún problema, sobre todo con los giros bancarios. ¿Cuáles son las divisas? Nosotros podemos recibir giros bancarios en dólares, giros bancarios en euros, giros bancarios en reales brasileros, giros bancarios en dólares australianos. Tenemos como un pool más o menos de 12 divisas a través de las cuales podemos recibir esos giros bancarios. Ahora, ya esa conversión hay que tener en cuenta que para convertir esas divisas, por ejemplo euros a pesos, digamos que la tasa de cambio que se les daría, aplicaría es una tasa de cambio de esa divisa a dólar y de dólar a peso, pero finalmente para el cliente es transparente, simplemente se les da el valor específicamente de la tasa de cambio. Ahora, si es una tasa, si es una divisa un poco exótica, me refiero, no sé, a rupias, a renminbis, a, digamos que monedas que no son fuertes y altamente circulantes, ahí sí es importante que esas transacciones, lo que pasa es que se pasan alguna de estas monedas fuertes, dólar, euro, que son como las más conocidas, y ahí sí pueden haber unos costos asociados. Entonces, Alejo, lo que estás diciendo es totalmente cierto, siempre y cuando sean, la originación sean divisas débiles o no tan corrientes a nivel mundial, pero sí son transacciones que tradicionalmente pues nuestros colombianos en el exterior transan en dólares, transan en euros, transan en reales,
¿cierto? Digamos que ahí sí, digamos que no habría necesidad de hacer esa conversión. Muy interesante, porque eso lo que me muestra es que cada vez son más las facilidades para esos colombianos en el exterior. Listo, súper bien. Y otra observación que se me ocurre en este proceso de asesoría cambiaria, de todo este tema de monetización que nos pasa mucho, es una sugerencia. En este caso, siempre es mucho mejor pedir permiso que perdón, en el sentido de comunicarnos con el banco antes de contarle que uno va a enviar tanto dinero, va a recibir tanto dinero con este fin, porque es muy normal que la entidad que sea el intermediario del mercado cambiario que te vaya a monetizar esos dineros, pues lógicamente se cubra en salud en un tema de lavados de activos, de documentación SARLAF. Entonces eso es clave, ¿cierto? El objetivo es que te evitemos sobrecostos, sobre tiempo, reprocesos que te pueden afectar, y digamos que eso es un consejo muy sano cuando uno va a enviar dinero a Colombia, sobre todo cuando son montos muy altos que incluso le puede prender la alarmita al banco que dirá, bueno, ¿y esta persona por qué está enviando tanto dinero? ¿Cierto? Entonces, para evitar justamente esos reprocesos, una invitación muy especial si es que pidan permiso más que perdón, ¿cierto? Una recomendación ahí. Y María Alejandra, una inquietud que me llega por aquí por interno, que se están preguntando mucho en el chat como para que la resolvamos, es ese tema del costo de la cuenta de ahorros. ¿La cuenta de ahorros tiene costo o no? Acláranos eso, por favor. No, digamos que en el banco tenemos diferentes tipologías de cuentas de ahorros. Esta cuenta de ahorros directamente para los colombianos en el exterior no tiene cuota de manejo porque no tiene una tarjeta débito asociada. La cuota de manejo tradicionalmente en las cuentas se da porque tienen una tarjeta débito, entonces se carga el uso de esa tarjeta débito. En este caso, como el manejo de la cuenta es 100% a través de los canales virtuales, no hay una cuota de manejo para las cuentas de colombianos en el exterior. Ok, súper bien, importante aclarar eso. Listo, María Alejandra, súper bien. Yo creo que con esto realmente nos damos cuenta, y el mensaje que le queremos dar a todos los colombianos en el exterior es que no solamente es un tema de crédito hipotecario, sino que son todas unas facilidades, todo un entorno que se va, digamos, consolidando precisamente para que esa persona en el exterior nuevamente pueda realizar su compra de vivienda y su financiación de forma fácil, confiable, segura y directa. Digamos que en ese sentido creo que podemos entrar netamente sobre qué necesita ese colombiano que está interesado en aplicar un crédito hipotecario, cuál es ese perfil, cuáles son esas políticas, esos requisitos, justamente qué tiene que organizar ese colombiano que está en el exterior para que pueda ser un sujeto de crédito aquí hipotecario aquí en Colombia. Sí, claro que sí, que es muy importante tener en cuenta y es que nosotros todos los días trabajamos para tratar de atender a la mayor cantidad de colombianos posibles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay ciertas políticas, ciertos requisitos para aquellos colombianos que quieren acceder a un crédito hipotecario para financiar ya sea vivienda nueva o vivienda usada, porque podemos financiar los dos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones importantes que debe cumplir este colombiano en el exterior? Lo primero, debe estar entre 23 y 72 años de edad. Ese es el primer requisito. Lo segundo, acompañamos a estos colombianos que sean empleados, que sean independientes y que sean pensionados, ¿cierto? Los ingresos del colombiano en el exterior deben superar los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso a tasas de cambio de hoy es un poco menos de $700. O sea, el colombiano en el exterior se debe ganar mínimo $700 mensuales, ¿cierto? ¿Qué recomendamos? Que el estatus migratorio sea regularizado, o sea, que esté claramente definido. Es importante tener algo aquí en cuenta en este último punto, y es el estatus migratorio debe estar definido para el momento de la adquisición de un crédito. Pero ojo, porque puede ser que un colombiano en el exterior quiera comprar vivienda sobre planos, se le entregan en, no sé, 2 años, por ejemplo, y en este momento, cuando está pensando tener su vivienda, todavía no tiene el estatus migratorio definido, pero de aquí a que le entreguen la vivienda tiene 2 años para regularizar su estado migratorio. Entonces, digamos que es muy importante que aquellas personas que no tienen un estatus migratorio definido, no quiere decir que no pueden preguntar, instruirse, averiguar con Colombia Raíz sobre las facilidades, y para que Colombia Raíz también aproveche y los asesore y los guíe. Eso sí, que es importante que al momento de la obtención del crédito sí deben tener ese estatus migratorio regularizado. Adicionalmente, ¿qué buscamos? Buscamos conocer cómo es la situación financiera del cliente
y cómo la situación crediticia. Para eso entonces nosotros pedimos documentación, soporte que nos permita a nosotros conocer más de esos clientes. Entonces, ¿qué documentación, soporte pedimos? Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, colillas de pago, contratos laborales, cosa que nos permita a nosotros realmente identificar si efectivamente es un empleado, cuántos son los ingresos que está teniendo. Los extractos bancarios son muy importantes para nosotros, por ejemplo, porque sabemos que muchas veces tenemos colombianos en el exterior que tienen unos ingresos por su salario, pero que también ganan ingresos extras, por ejemplo, por propinas, ¿cierto? Entonces esas propinas no se ven reflejadas en su salario, pero pueden ser un componente importante y si eso, digamos que entra a las cuentas que tienen en el exterior y a través de los extractos bancarios, nosotros realmente podemos dimensionar ese ingreso extra que están teniendo, eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, toda esa documentación que nos permita a nosotros poder saber claramente cuántos son los ingresos que están teniendo, eso es importante adjuntarlo. Y finalmente, pues todo lo que tenga que ver con el comportamiento financiero que tiene el colombiano en el exterior, tanto en Colombia, cuando estuvo en Colombia, como el comportamiento financiero que tiene en el exterior. Entonces lo que buscamos es un manejo adecuado de esas centrales de riesgo. Entonces, cuando estuvieron aquí en Colombia, que efectivamente su comportamiento con las entidades crediticias haya sido un buen comportamiento y que estando en el exterior también, en ese país donde resida, su comportamiento también sea bueno. Entonces, digamos que esos son como los requisitos que nosotros tenemos en cuenta y que los colombianos en el exterior deben cumplir para poder nosotros acompañarlos con un crédito hipotecario. Ok, María, súper interesante. De todo eso que nos mencionas, dos cositas. Lo primero, ¿qué pasa si ese colombiano nunca tuvo experiencia crediticia aquí en Colombia, solamente en el exterior, por ejemplo? Súper válido y es, no hay ningún problema. No se requiere tener una experiencia crediticia para poder acceder al crédito hipotecario, que es importante, que no vaya a haber un mal manejo de las deudas, pues cuando estuvieron acá, si las tuvieron, ¿cierto? Pero si no tienen experiencia crediticia, no hay ningún problema, no es un impedimento para acceder al crédito hipotecario. Ok, listo, súper bien. Bueno, en ese sentido yo quisiera complementar otra cosa y es una invitación muy especial a la educación financiera. Yo creo que María lo mencionó ahorita cuando decía, tú puedes invertir en una propiedad a 2 años y luego vas a tener 2 años para organizar el perfil migratorio, para regularizarte. Eso puede pasar con eso y con X, Y eventualidad que tenga tu caso, tu perfil. Todos los clientes pues tienen casos muy casuísticos, me perdonan la redundancia, pero el objetivo justamente es que podamos aprovechar ese tiempo, ese año, ese 2 años, esos 3 años que se demora la construcción de la vivienda, seas cliente, seas equipo comercial, trámites. La idea es que no dejemos este tema de crédito para el final. Lógicamente, pues la estructuración del crédito sí va a ser muy cercana a la entrega de la vivienda, por documentos, por papeles y demás, pero ¿qué buscamos? Que aprovechemos justamente todo ese tiempo, 1, 2, 3 años, todo el tiempo de la cuota inicial, para que vayamos organizando tu perfil, ¿cierto? Para que el día de mañana, cuando ya vamos, digamos, a presentarte ante el banco, pases derecho, ¿cierto? Y no nos encontremos con eventualidades como, por decir, un tema de continuidad laboral, un tema de que se puedan reflejar tus ingresos en los extractos, un tema de que se pueda tener todo el perfil migratorio regularizado, entre otras eventualidades que les digo surgen. La recomendación sí es muy importante que aprovechemos ese tiempo para cuidar de sus negocios en todo sentido y desde un comienzo podemos estar brindando esa educación financiera, cosa que el día de mañana pues no tengamos ningún problema con el crédito y lo podamos tramitar de forma ok, ¿cierto? Esa invitación a la educación financiera es muy importante. Entonces, más allá, María, una pregunta y es, bueno, ¿cuál es la cobertura de países principalmente que hay para un crédito hipotecario de ese colombiano que está en el exterior? ¿Cuáles son los países objetivos? ¿Desde dónde sí, desde dónde no? Y un tema de plazos también que tienen a disposición los colombianos para gestionar su crédito. María Alejandra, cuéntanos por favor. Claro que sí, Alejandro. Entonces, es muy importante tener en cuenta estos países son para la adquisición de crédito hipotecario, no para las cuentas de ahorro. Ya hablamos ahorita que las cuentas de ahorros en cualquier país, ¿cierto? Pero para el crédito hipotecario nosotros podemos atender a los colombianos que estén en estos países. En América, que estén en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en Chile, Panamá, El Salvador, México, Costa Rica y Perú. Eso digamos que por el lado de América. Por el lado de Europa, aquellas personas que estén en España, Bélgica, Holanda, Suiza
Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, ¿cierto? Digamos que básicamente la Unión Europea y Reino Unido. En Asia, Emiratos Árabes. Y en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En total, estos son los 20 países donde nosotros podemos acompañar a los colombianos en el exterior. Pero también, dependiendo del país en donde residan, el plazo para el crédito hipotecario puede variar, el plazo máximo. ¿Qué significa esto? Para aquellas personas que están en Norteamérica, el plazo es hasta 20 años para la financiación del crédito, pues de la vivienda, la financiación de la vivienda nueva o usada. Para aquellas personas que estén en Sudamérica, básicamente, o en Centro y Sudamérica, estamos hablando de 15 años. Las personas que están en Europa y Oceanía, y en Asia, estamos hablando de 10 años del crédito hipotecario, que es muy importante que tengamos en cuenta, como les decíamos. Si bien estos son los plazos máximos, en la experiencia que hemos tenido, lo que hemos visualizado de los colombianos en el exterior es que en promedio, en 7 años, pagan su crédito hipotecario. Entonces también como ese tip importante para recordarles. Para que... Hay algo, perdóname Alejandro, algo súper importante, y es estos 20 países en donde nosotros podemos acompañarlos, todos Colombia Raíz los puede atender. Entonces también es muy importante eso. Muchísimas gracias por la cuña tan especial. Es cierto, básicamente gracias a un tema de llevar ya varios años trabajando de la mano con ustedes todos estos países, y el hecho de que nuestro proceso es muy virtual, es muy fácil, casi que sin salir de tu casa, tenemos, digamos, esa facilidad de que no tenemos esa restricción de que si estás en Panamá, en Chile, en Europa o en Australia, pues podemos atenderte. Básicamente para nosotros es irrelevante. Entonces, en ese sentido es animarte justamente a que tomes la decisión de tener tu vivienda propia en Colombia, a que tramites el crédito hipotecario con nosotros, básicamente. Entonces, en ese sentido yo sí les quiero contar varias cosas para tener presentes. Lo primero es, hombre, organicemos nuestros perfiles financieros. La idea es que estemos muy formalizados. Realmente el perfil para uno aplicar a un crédito hipotecario justamente es que tengas ese perfil organizado, una situación migratoria muy regularizada, ¿cierto? Que tengas un empleo formal, ya seas independiente, pensionado o empleado, justamente que pues tengas esa continuidad laboral, que se pueda demostrar una carta laboral, que tengas esos extractos bancarios, que si tienes que declarar tus impuestos pues lo hagas, ¿cierto? Básicamente es un perfil muy formalizado, muy al día, que obviamente sabemos que ustedes colombianos en el exterior pues poco a poco lo van organizando, y ya después de 20, 30 años en el exterior, toda una vida, digamos que la invitación más importante es, hombre, venga, que esos esfuerzos que ustedes tienen en el exterior tengan su recompensa en Colombia, tengan su fruto, porque realmente es muy triste que el día de mañana tengan que regresar al Hotel Mama, ¿cierto? Después de toda una vida en el exterior, volver al Hotel Mama, muy difícil. Entonces, en parte el entorno, hoy en día la tasa de cambio que tenemos realmente es muy favorable para los colombianos en el exterior. Vean, muchachos, nunca habíamos tenido tasas tan buenas, ni hipotecarias ni tasa de cambio, justamente para los colombianos residentes en el exterior, que multiplica su dinero, ¿cierto? Sabemos que la divisa, lo que es el dólar, pues por lo menos está a 3.500 pesos, cuando pues históricamente ha estado por los 2.000, cercano a los 3.000. Nunca antes habíamos tenido tan buena tasa de cambio desde el 2020, y sabemos que todas las divisas que hay detrás muchas veces son mucho más fuertes que el mismo dólar. Entonces la idea es que aprovechen eso, porque nadie tiene la bolita de cristal aquí debajo para yo decirte es que esto va a subir, va a bajar, por más tendencias, especialistas, especuladores que haya. Lo que sí es una realidad hoy es que es un excelente momento para que aprovechen esas divisas, las manden a Colombia, y justamente se traduzca eso en una muy buena oportunidad, porque no es lo mismo comprar una propiedad pues con $100.000 en el 2014 a comprarla hoy con esos mismos $100.000. El producto cambia, la ubicación cambia, el concepto, los acabados, el parqueadero, todo cambia, digamos, con este presupuesto, y lo único que tenemos aquí que nos está afectando es la tasa de cambio. Entonces animarlos a que aprovechen esas tasas de cambio y aprovechen las tasas de interés, que es que tampoco habíamos tenido nunca unas tasas de interés tan bajas. Parte pues de la misma crisis es generación de oportunidades, y es eso, facilidades de compra. Entonces invitarlos nuevamente, seguir pues con este enfoque, pensar que la vivienda, contarles que la vivienda pues es de las mejores formas de inversión para asegurar su dinero, su patrimonio, para ustedes, para su futuro, para su familia, para sus generaciones. Entonces eso es bien importante, que ustedes tengan su vivienda y en lo posible acumulen bastantes activos inmobiliarios que el día de mañana les permitan rentas o les permitan tener un estilo de vida un poco más cómodo sin depender netamente de una pensión. Entonces eso, digamos que es una de las mejores inversiones para la familia.
Recordarles el tema de los subsidios, que sí, nuevamente sí aplican los subsidios residentes en el exterior. Sabemos que los subsidios vienen desde 1999 con la crisis del UPAC, que fue la crisis Fresh, bueno, que se implementó el modelo Fresh, perdón, de subsidios, y que estos subsidios han tenido una continuidad en el tiempo que ya lleva más de 20 años. Lo que pasa es que con cada gobierno cambian los subsidios y hay que estar pendientes pues qué subsidios se vienen el día de mañana. En este momento lo que es el subsidio Novis, de hecho, pues sí aplica para colombianos en el exterior y está anunciado hasta el 2022 para quienes tienen unos ahorros, porque no se puede asegurar, depende que hayan disponibles en el momento del desembolso del crédito, pero quienes tengan esos ahorros sí pueden aprovechar, y quienes no también pueden invertir sobre planos, que de hecho invertir sobre planos es una excelente recomendación porque van a tener facilidades de pago para la cuota inicial o incluso el total del apartamento, mayor potencial de valorización, y el día de mañana también pues podremos validar qué subsidios pueden haber vigentes en ese momento, ¿cierto? Hay que entender que lo que es vivienda nueva, ojo, no usada, vivienda nueva, es realmente muy importante a la economía de nuestro país, generación de empleo, de Producto Interno Bruto. Entonces por eso es tan protegida, tan subsidiada por lo que es el gobierno. Entonces lo bueno es que sí existen estos subsidios para compra de vivienda nueva, y recordar que es momento de compradores, realmente es un momento de compradores. Quien está vendiendo hoy seguramente no va a encontrar una buena oferta, pero quien esté comprando hoy sí podrá encontrar una excelente inversión, porque las crisis justamente son oportunidades, y quienes estamos atentos a esas oportunidades seguramente podremos hacer inversiones muy cómodas y muy favorables. Entonces invitarlos a eso, porque sí es momento de compradores, en sentido de que se pueden encontrar descuentos, facilidades de pago, más plazo, ¿cierto? Uno que otro gancho interesante que se ven en estas crisis, lo cual pues sí hace que sea buen momento para comprar. Digamos que el último tip que yo les quiero dejar, mensaje a tener en cuenta, es una invitación con todo el amor del mundo, es a que cuenten con nosotros, con Colombia Raíz, con Bancolombia, que estamos aquí pues trabajando por ustedes. Nosotros ya tenemos una trayectoria con Bancolombia hace más de 10 años, y en este mercado inmobiliario un poco más de los 30 años ya pues trabajando por Colombia, y la idea es seguir en esto, porque nosotros estamos comprometidos con ayudarles a entregar finalmente su vivienda, su casa, su techo aquí en nuestro país, sobre todo desde el exterior, que sabemos que sí están interesados en regresar en algún momento a nuestro país. Y lo que les decía, qué bueno que no tengan que volver al Hotel Mama el día de mañana, sino que finalmente pues puedan llegar a su vivienda, a su techo. Digamos que esos son unos tips muy importantes a recordar. No sé, María Alejandra, si les quieres decir algo más a estos colombianos que nos están escuchando en este momento. Sí, básicamente, Alejandro, es invitarlos a que se acerquen, a que pregunten, ¿cierto? Cada caso es particular y nosotros somos expertos en entender los casos particulares de cada uno y ofrecerles diferentes opciones para que puedan realizar, volver realidad pues su sueño de tener casa en Colombia para ustedes, para sus familiares, para invertir, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí es esta invitación, que no se limiten, que pregunten, y van a ver estos beneficios tan altos. Como decía ahorita Alejandro, la tasa de cambio es un componente fundamental para los colombianos en el exterior. En este momento que está a 3.900, un poco más de 3.900, es un excelente momento. Tenemos en tema de oferta de vivienda una gran cantidad de oferta pues y de soluciones para ustedes con el tema de los subsidios. Mejor dicho, están todos los factores concurriendo para que puedan hacer realidad ese sueño, y qué bueno poderlos acompañar desde Bancolombia y en conjunto con Colombia Raíz, y que ustedes vean que efectivamente es fácil, es posible. Lo que vemos también es que el colombiano en el exterior que da el paso para tener su vivienda y ve que es tan fácil hacerlo y que es tan fácil pagarlo, rápidamente terminan ese crédito hipotecario y siguen con el siguiente, con la segunda vivienda, segunda, tercera, inclusive hasta la cuarta vivienda. Entonces es invitarlos, es aprovechar la oportunidad tan grande y seguir en la conexión con Colombia. Entonces nuestra invitación es esta, y ojalá podamos nosotros desde Bancolombia poderlos acompañar. Así es, María Alejandra, muchísimas gracias. Total, eso que tú dices son palabras sabias. No queda más que agradecerles a todos también por estar aquí conectados a este espacio. Inscríbanse al link, si ya se inscribieron no hay ningún problema, el link de registro es muy importante para nosotros, para poderles hacer llegar también este en vivo después de eso, cosa que ustedes también lo tengan a la mano, puedan repetirlo, solucionar sus dudas, y a través del mismo link de inscripciones
te va a estar, digamos, contactando uno de nuestros asesores en Colombia Raíz para brindarte una atención muy personalizada, muy de acuerdo a tu perfil, sin importar que apenas te estés informando. Es que informarnos es digamos, el comienzo de todo. No necesariamente tiene que ser el crédito ya o la compra ya, pero sí es muy importante que si tú estás allá al otro lado del mundo pensando en algún día regresar a Colombia, pues sí, que bueno que estés informado, que estés de una vez poco a poco organizando tu perfil para que el día de mañana, pues digamos, pase sin ningún problema, puedas aplicar al crédito hipotecario. Entonces nada, la invitación es esa, que por ahí pues en el chat están rotando el link de inscripciones. Si aún no te has inscrito, inscríbete, justamente para que te podamos contactar con tiempo, con calma. Les pedimos un poquito de calma a todos porque sabemos que hay muchas personas que están interesadas detrás y a cada uno realmente estamos comprometidos con brindarles un muy buen servicio. Entonces un poquito de calma en ese contacto, pero con seguridad todas las personas serán contactadas. Les haremos llegar este video y los estaremos también acompañando de acuerdo a sus dudas, inquietudes, cuál sea su situación desde el otro lado del mundo, cosa que pues puedan tener su vivienda propia aquí en Colombia y contar con este crédito hipotecario, que de entrada agradecerle a Bancolombia que tiene este producto tan maravilloso para colombianos en el exterior. Qué bueno, hay aproximadamente 5 millones de colombianos en el exterior allá pendientes, en su gran mayoría todos pensando con regresar al país, y qué bueno que podamos encontrar estas soluciones para este mercado, para estas personas que están al otro lado del mundo. Entonces nada, nuevamente extender el agradecimiento a todos los que nos acompañaron y a María Alejandra el día de hoy por estar aquí con nosotros brindándoles esta información tan valiosa. Mil gracias. Muchas gracias, Alejandro, a ustedes también y un gusto. Feliz resto de día.